Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Isaías 53, versículo 3. Estamos terminando hoy nuestro segundo punto del método histórico redentivo concerniente al tema de la cosmovisión, bajo el lema La fe que vence al mundo. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema que tiene que ver con la cosmovisión bíblica y del cual la Biblia habla muchísimo, y es el tema del sufrimiento. ¿Cómo entender el sufrimiento a la luz de la Escritura? ¿Cómo entender el dolor? ¿Cómo entender la muerte? Las miserias y las aflicciones que todos nosotros tenemos, cómo interpretarlas a la luz de una cosmovisión bíblica y cómo comprender el propósito divino en medio de todas esas circunstancias complejas a nuestro razonamiento y que nosotros quisiéramos no afrontar. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El texto de Isaías 53 es un texto altamente mesiánico, cristológico, enfocado en la obra de la redención y enfocado en el Redentor y en los sufrimientos propios que el Redentor tuvo que asumir previos a la cruz. Tiene que ver con la humillación de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, con su dolor y con su miseria a causa de nuestros pecados, asumiendo la maldición y la culpa que venía sobre nosotros. Y he tomado ese texto para que nos sirva como base para entender el sufrimiento nuestro, a la luz del sufrimiento de Cristo y a la luz de los padecimientos. Yo sé que algunos de ustedes tienen muchísimos títulos universitarios y títulos que han recibido y que les agradan y que les son honoríficos. Y yo sé que muchos de nosotros que no tenemos títulos anhelamos tener algunos títulos. Anhelamos estudiar y decir yo quiero ser esto y quisiera tener este título y enmarcarlo en mi sala y tenerlo como un recuerdo de lo que yo he logrado, de lo que yo he hecho, de lo que Dios me ha permitido hacer. Si yo les preguntara a ustedes por un minuto qué es lo que ustedes quisieran estudiar y cuál es el título que añoran y que anhelan y por el cual se esforzarían, posiblemente vamos a tener una gran riqueza, ¿sí?, de ideas y de proyectos que tenemos en nuestra mano que quisiéramos lograr y que anhelamos y abrazamos y quisiéramos cultivar. Sin embargo, yo quiero que nosotros hablemos hoy de un título, que es uno de los títulos que Jesucristo recibió cuando estuvo acá en la tierra, y ese título es experimentado en quebranto. Y yo no sé si usted quisiera ese título en su sala y en el fondo de su corazón. No sé si ese es el título que usted anhela y quisiera enmarcar y quisiera conservar. Experimentado en quebranto. Si ese es el título, usted está sintonizado en lo que vamos a estudiar. Y si no es el título que usted añora y quisiera bajo toda circunstancia oponerse y resistir al sufrimiento, es importante entender qué dice Dios del sufrimiento, cómo asumirlo, cómo interpretarlo, cómo analizarlo y cómo disfrutar el propósito del sufrimiento. Nosotros vivimos en una sociedad que no solamente por efecto de la caída, sino por el mismo efecto de la creación y la finitud y la temporalidad humana, sufre. Todos absolutamente sufrimos. Y algunos sufren de una manera, otros de otra. Hay un sufrimiento natural y todas las personas en la sociedad en la que vivimos se mortifican por diversas razones. Nosotros vivimos una época en la cual la gente se mortifica para tener una belleza física atractiva o llamativa. Hay personas que se someten a muchísimos tratamientos estéticos y a tratamientos de cirugías solamente para tener un físico más atractivo o más llamativo. Dietas alimenticias o para ejercer un deporte, las personas se sacrifican y asumen sacrificios con mucho entusiasmo y con unas ilusiones grandes de poder lograr unos propósitos. Es posible que todos esos desafíos que ellos tienen y esos sacrificios que asumen les sirva para algo temporal, pero yo quiero que hablemos de otro tipo de sufrimiento, no del sufrimiento que usted se infringe para tener una dieta, para tener un cuerpo más esbelto o para lograr un deporte o un propósito temporal. Yo quiero hablar del sufrimiento que nos viene y que nosotros no lo premeditamos y que no lo quisiéramos tener, de ese sufrimiento que de manera ocasional llega a nuestras vidas, sea a través de la enfermedad, de la muerte, de las tentaciones, las aflicciones, las pérdidas, o cuando fracasan algunas relaciones, y cómo ese tipo de sufrimientos vienen a nosotros y nosotros nos vemos sorprendidos o abrumados por una cantidad de situaciones que no entendemos y no comprendemos y no son supremamente complejas. Hay muchísimos personajes en la Biblia que afrontaron diversos tipos de sufrimientos. Es probable que cuando hablamos de sufrimiento, ustedes en el primero que piensan es en Job. Es muy probable. Job es un modelo clásico en la escritura de sufrimiento, de un hombre antiguo, poderoso, con muchas riquezas, pero que de una manera inesperada comenzó a afrontar serios sufrimientos,
que ni él, ni su familia, su esposa, ni sus amigos pudieron entender. Pero no solamente Job, es típico caso de sufrimiento en la Biblia. Tenemos a Elías. Elías fue un hombre que sufrió muchísimo. Fue perseguido, fue exiliado, pasó sendas necesidades, estuvo a punto de morir, estuvo en la montaña, en cavernas, escondiéndose, intentando ocultarse para sobrevivir. Fue refugiado temporalmente en la casa de una viuda para sobrevivir. Tuvo que ser alimentado por cuervos y Elías no entendía el sufrimiento, tanto así que Elías quería morirse. ¿Recuerdan? Tenemos otros casos de sufrimientos como José. José, de manera inesperada para él, fue vendido por sus hermanos, llevado cautivo o llevado vendido como esclavo a Egipto, luego acusado falsamente y puesto en prisión. ¿Sí? José era un joven inteligente, era un joven que contaba con el amor de su padre, tenía todos los privilegios en la casa del patriarca, pero de un momento a otro salió a visitar a sus hermanos y no volvió. Y volvimos a saber, o su padre volvió a saber de él después de muchísimos años, desaparecido por muchos años, sufriendo. Pero tenemos una mujer también, que es un típico caso en la escritura de sufrimiento, Noemí. Una mujer que era dulce, atractiva, serena, una mujer plena, una mujer dichosa con su familia, con todo su bienestar en Judá, en Belén, pero de un momento a otro comienzan a venirle todas las calamidades. Tanto así que ella dice, no me llamen, Noemí, llámenme Mara, llámenme amargada, soy una mujer amargada y frustrada con tantos sufrimientos y no entiendo la razón. Queridos hermanos, ¿de dónde viene el sufrimiento? Es muy fácil, probablemente alguien puede decir del pecado y a priori tenemos una respuesta. Y fácilmente pudiéramos decir, el sufrimiento que usted tiene y el que yo tengo es a causa del pecado, punto. Usted se lo ganó, así que no busque responsables. Pero es probable que alguien pueda decir, no, el sufrimiento que usted y yo tenemos viene de parte de Satanás. No viene de nosotros, viene de Satanás. Es Satanás el autor del sufrimiento, del mal y de la aflicción en la vida humana, en los creyentes también. Pero es probable que alguien diga, no, no viene de Satanás. El sufrimiento que usted afronta y que yo afronto viene de Dios. ¿Cómo entendemos el sufrimiento? ¿Quién es el autor del sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Y para qué sufrimos? ¿Tiene sentido sufrir? Si Dios es todopoderoso, siendo Dios soberano, sabio, justo, amoroso y recto, ¿por qué permite el sufrimiento en el género humano? ¿Por qué Dios nos pasa por el molino de la prueba y del desierto? ¿Por qué Dios permite en algunos periodos extensos de nuestra vida que pasemos por sufrimientos que nada ni nadie puede entender humanamente? ¿Tiene sentido el sufrimiento? ¿Tiene un propósito seguro? ¿Dios a qué juega con nosotros cuando permite sufrimientos? ¿Está Dios inventando algo? ¿Está Dios simplemente maltratándonos porque siente placer en que nosotros suframos? ¿O ha dado Dios demasiado permiso a Satanás para que nos cause sufrimientos, como en el caso de Job, de tal manera que nosotros somos abrumados terriblemente? El apóstol Pablo en varias oportunidades dijo, hemos sido abrumados más allá de nuestras fuerzas. Hemos pasado por tantos sufrimientos que tenemos una lista larga de sufrimientos. Naufragios, aflicciones, azotes, encarcelamientos, persecuciones y lo que es más, dice él, los hermanos falsos entre nosotros, que se muestran cariñosos temporalmente, pero que luego nos clavan el puñal porque son falsos hermanos entre nosotros. Pablo dice, eso es lo que más me duele. Lo que se agolpa sobre mi cuerpo es la falsedad de muchos que llamándose cristianos no lo son y nos causan terrible dolor. Pablo fue un hombre en el Nuevo Testamento que padeció muchísima aflicción. ¿Tiene sentido el sufrimiento? Jesús en una oportunidad se reunió con sus discípulos y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, vaya a Jerusalén y muera en la cruz. ¿Ustedes recuerdan qué hicieron sus discípulos? Dice la Biblia que muchísimos lo abandonaron desde ese día y ya no fueron más sus discípulos. ¿No les parece interesante que cuando Jesús les dice, voy a sufrir y voy a padecer en Jerusalén, se esperaría que sus discípulos con mayor fervor estuvieran con Jesús, con mayor entusiasmo aprovecharan los pocos días que tenían y lo acompañaran hasta el suplicio de la cruz, y lo contrario aconteció? Dice, muchos lo abandonaron. Hemos escuchado frases como la siguiente,
En el sufrimiento se conocen los verdaderos hermanos, o los verdaderos amigos, o los verdaderos compañeros. Jesús lo conoció en el sufrimiento. El título de la predicación de hoy es Experimentado en quebranto. Y es el título que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió acá en la tierra cuando fue a la cruz. Él fue experimentado en quebranto. Varón de dolores, sufrido, menospreciado y aborrecido. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por causa de Él. Nosotros vivimos en una época donde quisiéramos no tener sufrimiento. Y de hecho hay grandes movimientos cristianos o pseudocristianos que proclaman el no sufrimiento en la vida del cristiano. Es probable que algunos de nosotros nos evangelizaron de esa manera diciéndonos, si tú tienes sufrimiento, ve a la iglesia, porque allá se te resuelve todo. Si estás sin trabajo, vas a la iglesia y consigues trabajo. No somos una bolsa de empleo. Si tú estás enfermo, ve a la iglesia y ahí te sanas. Y todo va a pasar y comienza a ser color de rosa. La Biblia enseña todo lo contrario. Tenemos personas frustradas que vienen a las iglesias y dicen, ¿por qué tengo más sufrimientos ahora que vengo a la iglesia? Porque ahora me va mal cuando conozco el Evangelio. Me enseñaron una cosa diferente, he sido engañado en mi buena fe. Y lamentablemente en muchísimos movimientos se proclama que si tú sufres, esa no es la voluntad de Dios y que algo debe estar sucediendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Y luego en Génesis capítulo 50 versículos 20 al 21 hablando del propósito del sufrimiento en el caso de José, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Y luego en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Está hablando el apóstol Pablo. Y en Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Queridos hermanos, la noticia que yo tengo hoy para ustedes es probable que no sea muy alentadora. La noticia que yo tengo para ustedes hoy es que vamos a tener que sufrir por causa del Evangelio. La noticia buena del Evangelio hoy es que todos tenemos que padecer mucho por causa del Evangelio. La noticia no es pare de sufrir. La noticia es, seguiremos sufriendo mientras estemos en esta tierra. Por muchísimas razones y por muchísimos motivos tendremos que sufrir. Lo importante no es el sufrimiento en sí, y yo no quiero hablar de eso en sí. Yo quiero hablar cómo entendemos y cómo interpretar el sufrimiento a la luz de la Escritura. La noticia no es si vamos a dejar de sufrir o no, o si se va a arreciar el sufrimiento en nuestra vida, sino cómo entender el sufrimiento, cómo entender el ser experimentados en quebranto a la luz de la Escritura. Queridos hermanos, yo les pregunto, siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, experimentado en quebranto, siendo santo y puro, ¿no será que ustedes y yo tendremos que recibir ese mismo título en algún momento de nuestra vida? ¿No será que algunos de nosotros tendremos que ser experimentados altamente en quebrantos y en aflicciones para Dios cumplir el propósito que ha determinado para cada uno de nosotros? Y yo voy a centrarme en el modelo de la visita de los amigos de Job. La Biblia registra que Job, uno de los hombres que sufrió de manera interesante en la Escritura, recibió primero el golpe fuerte del sufrimiento. Sí, el impacto del sufrimiento de manera fortuita que arrasó con su familia, arrasó con los bienes que tenía, arrasó con su estabilidad y su comodidad de manera inmediata, ¿sí? Casi de manera inesperada. Él no se reponía de una noticia cuando recibía la otra noticia y todo lo que mostraba era que aumentaba el sufrimiento. Queda solamente él y su esposa, sin dinero, sin hijos, sin bienes, sin criados, sin absolutamente nada. Y Job levanta esta exclamación: desnudo salí del vientre de mi madre
y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recuerdan? Job en esa calamidad tan terrible, recibe una visita muy especial. Sus mejores amigos. Sus mejores amigos van de lejos. Hacen un gran esfuerzo, no solamente para ir a visitarle, sino para permanecer un buen tiempo con él. Posiblemente organizan sus agendas, eran grandes ejecutivos, como Job, ¿cierto? Un hombre empresario, rico, poderoso, el más poderoso de todos los orientales. Tenía amigos pudientes, tenía amigos poderosos, se esforzaron, van y le visitan. Y allí donde está, en el polvo, sentado en ceniza, recibe Job la visita de sus 3 mejores amigos. Y cada uno con sus mejores discursos, su mejor esfuerzo para consolar a Job. La Biblia dice, fueron ellos para consolarle. Eso era lo que había en su corazón y no era para menos. Job está en una calamidad, nadie entiende la calamidad de Job. ¿Por qué? El justo sufre. Sus 3 amigos vienen a consolarlo y prorrumpe el primero en el primer discurso, Elifaz. Elifaz viene a dar su primer discurso para explicar por qué su amigo está sufriendo tanto. ¿Por qué Job, que es un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sufre? ¿Por qué fueron sorprendidos con la noticia de la calamidad de este hombre justo y temeroso? Y Elifaz comienza a dar su discurso. Y el discurso de Elifaz es muy, pero muy interesante. Y se parece al discurso que nosotros damos cuando vamos a consolar. Se parece al mismo consuelo que nosotros damos a los más allegados cuando están en el sufrimiento. Elifaz va a consolar desde su propia experiencia. Elifaz sabe que Job es un hombre experimentado en quebranto y necesita consuelo. Necesita entendimiento del sufrimiento. Y lo primero que dice Elifaz desde su gran experiencia sobre el tema como consejero en situaciones de dolor es: usted está recibiendo lo que usted sembró. La teología de Elifaz es la teología de la experiencia. Es la teología de la experiencia que busca entender el dolor simplemente como evento circunstancial. Es la teología de la siembra y la cosecha. Es la teología de Dios como benefactor. Dios es un benefactor y al que se porta bien lo bendice y al que se porta mal lo disciplina. Dios, cuando uno se porta bien, lo llena y lo sacia y lo sobreabunda. Pero cuando uno se porta mal, le comienza a quitar sus bendiciones. La teología de Elifaz, o su discurso de consejo para llegar al corazón de su amigo que está en calamidad, es la teología de un Dios benefactor. Siembra y cosecha. Si Job venía prosperando tanto, era porque estaba sembrando bien. Estaba haciendo las cosas bien, se estaba esforzando por hacerlo de la mejor manera, pero como ahora entró en una calamidad fortuita, algo hizo mal Job. Teología falsa de la prosperidad, de la que estamos inundados en nuestras ciudades, en nuestros países. Le va bien al que bien se porta, le va mal al que mal se porta, ¿sí? Los justos prosperan y los malos sufren. Los que obran bien les va bien y los que obran mal sufren serias consecuencias. Ese es un concepto de justicia equivocado, pero es el concepto de justicia que nosotros generalmente manejamos cuando hay una calamidad. Cuando nosotros escuchamos, fulano de tal se accidentó y murió de manera repentina, nosotros decimos, algo mal estaría haciendo porque le llegó eso. ¿No hemos dicho eso alguna vez? Fulano de tal se quedó sin trabajo después de tener un buen trabajo. Decimos, me imagino cómo se comportó en el trabajo para quedarse sin trabajo. Nosotros juzgamos a los amigos de Job, pero nosotros somos peores que los amigos de Job. Los amigos de Job por lo menos fueron y le dijeron eso en la cara y se sentaron y lo acompañaron. Nosotros no hacemos ni siquiera eso. Sencillamente desde lejos, tras bambalinas, juzgamos y damos nuestro discurso. Ahora, ¿qué es lo que quiere Elifaz? Elifaz tiene buena actitud, pero tiene mala teología. Su buena actitud, desde su propia experiencia, desde su sentido común es: yo quiero mitigar el dolor de Job.
El discurso de Elifaz va directamente a mitigar el dolor. ¿Cómo mitigo el dolor de Job en su quebranto? La mejor manera, en mi experiencia, es decirle que si él revisa y se da cuenta que hizo mal y lo corrige, su dolor va a ser mitigado y él va a comenzar a prosperar nuevamente. Mi mejor disposición es decirle que algo hizo mal. Revisa, querido amigo, algo hiciste mal, corrígelo. Y si tú lo corriges, prosperarás. Teología de la causa y el efecto, ¿cierto? Teología humanista, cosmovisión humanista para entender las circunstancias inesperadas que afrontan los creyentes y que afrontan los siervos de Dios. La teología de Elifaz es un terrible atropello contra la trascendencia de Dios y la soberanía de Dios. Es intentar el dolor y consolar y dar una respuesta, un remedio al dolor desde nuestros propios argumentos. Eso se llama una justicia conmutativa, una justicia retributiva. Si usted obra bien, le va bien, ¿sí? El orden de los factores no altera el resultado. ¿Recuerdan cuando estudiamos la propiedad conmutativa de la suma y la resta? El orden de los factores no altera el resultado. Si uno se porta bien, le va bien. Y si se porta mal, le va mal. ¿No ha pensado usted cuando le viene una circunstancia difícil, un diagnóstico médico contrario, una situación económica adversa, usted dice, ¿qué mal estaré yo haciendo? Todos tenemos un Elifaz dentro de nosotros. Todos somos Elifaz para nosotros mismos, intentando encontrar respuestas humanas a nuestro propio dolor y no comprendiendo la trascendencia y el propósito soberano de Dios en medio del sufrimiento. Su aproximación al sufrimiento es sobre la base de los hechos humanos. El interés único de Elifaz es mitigar el dolor, no más. Consolar el dolor, ir a la circunstancia, dar un calmante, dar un placebo para el dolor para que este hombre amigo supere la aflicción y encuentre la esperanza y encuentre el beneficio. Queridos hermanos, yo les pregunto, ¿eso puede ayudar a una persona experimentada en quebranto? Esa visita de ese amigo que nos acerca y nos pone una mano en el hombro y nos dice, querido hermano, yo te aprecio mucho, revisa qué estás haciendo mal. Probablemente algo estás haciendo mal y por eso te está yendo tan mal. ¿Han recibido ese tipo de consejo? ¿Ustedes tienen Elifaces como amigos en su lista de contactos? Bueno, nosotros también lo somos para otros. Porque nosotros no podemos ir más allá de la circunstancia. Y cuando alguien me dice, estoy muy mal, nosotros vamos y hacemos esa visita para decirle, algo estás haciendo mal. Siembra y cosecha, corrígelo. Justicia conmutativa, justicia que va simplemente al dolor y a la circunstancia para entender el quebranto y que no logra ir más allá, porque es simplemente el consejo natural y temporal. Ahora, yo les pregunto, luego Dios en su justicia perfecta y en su misericordia especial, ¿no llega también al dolor nuestro? Por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que a Dios no le interesa el dolor nuestro. No estoy diciendo que no proveyamos también para responder al dolor y a la circunstancia temporal de nuestros hermanos que sufren. Pero estoy diciendo que la raíz y el propósito del sufrimiento va mucho más allá del dolor temporal y circunstancial que podamos tener. Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 33 dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Y luego en Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En Job capítulo 4, versículo 17 al 21, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles.
¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. El mismo libro de Job nos ayuda a entender el tema de la justicia retributiva, de la justicia de la siembra y la cosecha. Job 5, 3 al 7. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Noten la descripción de los discursos para hacer entender a Job y a nosotros que hay una razón de peso que está llevando a Job al sufrimiento. La aflicción no sale del polvo. Job, olvídate. Tú estás sufriendo por algo que hiciste. No es casual. La molestia no brota de la tierra. Si eso te está pasando, algo mal hiciste, con certeza. Justicia conmutativa, consuelo conmutativa, conmutativo de retribución, de siembra y cosecha, para un hombre que está siendo tratado en el tema del quebranto, en el tema de la aflicción. Job 4:8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Lo que tú siembres, eso cosechas. ¿No han aprendido ustedes ese principio cuando han escuchado otros en otros movimientos? Que dice uno cosecha lo que siembra. Queridos hermanos, en 2 Corintios 17, 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Experimentado en quebranto. Primera respuesta al dolor. Primera respuesta al sufrimiento. Siembra y cosecha. Respuesta conmutativa. Tú recibes lo que sembraste. Respuesta simplemente a la circunstancia que niega la trascendencia y el conocimiento absoluto de Dios. Segundo lugar, segundo amigo. Termina Elifaz de hablar. Job responde y hay una reacción del segundo amigo que guardó un poco más de silencio frente al sufrimiento, intentando discernir y descifrar de manera más profunda y elocuente la circunstancia inesperada de Job. Ese segundo amigo es Bildad. Bildad va a presentar un discurso supremamente interesante, similar al que nosotros presentamos también como buenos cristianos y como buenos teólogos que somos, conocedores de las doctrinas, y es la teología de la tradición. Uno teología de la experiencia, el otro teología de la tradición, basada también en la justicia retributiva de Dios, pero hablando de un aspecto diferente, no el conmutativo, sino la justicia distributiva. Es decir, Dios distribuye su justicia proporcional a los pecados de cada uno y proporcional a la maldad que cada uno hemos cometido. El discurso de Bildad es ya no centrado en el dolor de Job para intentar mitigarlo, sino centrado en la culpa. Tú tienes un pecado oculto y eso es lo que te está trayendo esta circunstancia. Arrepiéntete. Reconoce cuán malo eres. Reconoce cuánto has pecado en oculto delante de Dios y arrepiéntete. El discurso de Bildad no es centrado en un Dios benefactor como Elifaz.
El discurso de Bildad es centrado en un Dios juez. Dios es el juez de toda la tierra. Y Job, no te creemos que eres inocente. Job, disculpa, debes tener pecados ocultos que no has confesado. Esa calamidad mayúscula que tú estás enfrentando no le puede venir a un hombre justo. Yo estudié teología y yo sé que Dios es justo y Dios está castigándote por un pecado que hiciste. ¿No les parece el consuelo que a veces uno recibe? ¿Algunos de ustedes tienen amigos como ellos? ¿Como Bildad? Arrepiéntete, revisa. Y cuando van a visitarlo a uno, le comienzan a leer esos textos, ¿cierto? Dios no puede ser burlado, ¿sí? Dios todo lo ve y lo saca a la luz. ¿Qué es lo que le están diciendo? Tú tienes la culpa de tu sufrimiento. Ese diagnóstico no llegó por casualidad. Esa crisis económica, esa aflicción, esa enfermedad, esa crisis en las relaciones, no llegó por casualidad. Llegó porque tú eres pecador y estás cosechando el fruto de tu pecado. Arrepiéntete. Dios es juez y Dios te está castigando con severidad porque estás en pecado, pecado oculto. O no deja de haber otro más osado que le lea el texto de Acán cuando esconde debajo de su tienda el lingote de oro y el manto babilónico. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Cómo entendemos el sufrimiento? ¿Qué respuestas tenemos nosotros como cristianos, conocedores de la palabra, al sufrimiento? ¿Justicia conmutativa, que responde al dolor y a la siembra y la cosecha? ¿Teología de Dios benefactor, de la prosperidad? ¿O teología de un Dios implacable, justo, severo? Teología de la culpa. Algo estás haciendo mal. Justicia distributiva. Si te vino semejante calamidad, es que tu pecado es enorme y necesitas arrepentirte. El discurso de este hombre, que no lo da de manera malintencionada, sino de buena intención, es preocuparse por la circunstancia difícil de Job y entender que está viviendo una situación terrible. Ya no ataca el dolor. Si nos damos cuenta, el discurso de Bildad va más allá del dolor. Él no solamente se preocupa por la circunstancia externa, física, corporal, emotiva de Job. Él se preocupa por su situación espiritual. Mucho más loable, parece un reformado. Es un hombre mucho más profundo. Dejó de ser tan humanista como Elifaz en su interpretación del dolor, simplemente llegando a la emoción y la circunstancia visible, y va al corazón y le dice: tienes pecado en tu corazón. Pero no hace que sea menos cruel como el otro. Solemos ser acusadores de los que sufren. Solemos llegar a visitar para consolar, poniendo el dedo en la llaga para causar más dolor, aún sin conocimiento. Solemos ser excelentes consejeros desde nuestra propia óptica, desde nuestra propia cosmovisión, sin entender los propósitos divinos y sin entender el plan específico que Dios tiene con cada persona. Solemos ser como Bildad, con la Biblia en la mano, acusando y señalando. Y si no la llevamos en la mano, la llevamos grabada en nuestra mente, los textos precisos, para decir: eso te pasó por esto, y quiero que estés feliz. Te vine a consolar para decirte que eso que te está pasando es por esta razón, según este ejemplo bíblico. Yo les pregunto, ¿esos dos amigos han podido consolar a Job? ¿Han podido dar en el blanco, en el propósito y en la razón del sufrimiento de Job? ¿Han podido descifrar el enigma del sufrimiento en la vida de este siervo? ¿Han logrado con sus sendos discursos, Elifaz y Bildad, tranquilizar y traer serenidad y esperanza al corazón atribulado de Job en su sufrimiento? Dice la Biblia que más bien le causaban mayor dolor y eran más contundentes en sus apreciaciones para mortificar más a Job. Queridos hermanos, dice la Biblia: no nos hagamos muchos de nosotros consejeros y maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No pensemos que tenemos la fórmula para entender el sufrimiento.
No pensemos que 2 más 2 tenemos un resultado exacto y preciso, incambiable. Tenemos que entender que el sufrimiento es provisión de Dios y que el sufrimiento en sí es un misterio para nosotros. Tenemos algunas razones que podemos argumentar, pero en términos plenos y finales, el sufrimiento es un misterio, que solo Dios lo sabe y que Dios lo usa para su propia gloria. Job no entiende su sufrimiento. La esposa de Job no entiende el sufrimiento. Sus mejores amigos, teólogos, consejeros de familia experimentados en restauración, van a visitarle y no logran dar con el punto. Causan mayor dolor y aflicción. Queridos hermanos, es probable que nosotros con buena intención vamos a ayudar a una persona en sufrimiento y le causamos mayor dolor. Por lo menos si usamos estos 2 métodos, el de Elifaz y el de Bildad. Es probable que le causemos mayor amargura y que esa persona quisiera decirnos, el que está en sufrimiento, mire, por favor, retírese, porque me está causando más dolor. Solemos ser muy buenos para acusar. Solemos muy buenos para señalar y tenemos fórmulas precisas y tenemos textos que quisiéramos que son como las recetas especiales para dar al blanco en las diversas situaciones. Nosotros a veces usamos la escritura como si fuera un almanaque Bristol, que tiene una respuesta y un dato para cada circunstancia. Y no usamos la escritura desde el carácter de Dios, desde la unidad del propósito de Dios y desde una cosmovisión plena y completa. Nos hemos convertido en iglesias donde no solamente estamos propendiendo por la sanidad del dolor emocional y físico, sino donde propendemos simplemente a atacar la culpa y nada más. Nosotros somos buenos acusadores de las iglesias humanistas que simplemente les interesa las circunstancias, solucionar la enfermedad, solucionar su problema económico y no más. Nosotros no estamos en esa lista, gracias a Dios. Pero ¿saben en cuál lista estamos? En las iglesias acusadoras, en las iglesias que solo vemos culpa en todas las circunstancias para entender el dolor. Y eso no es menos, peor que la circunstancia primera. Experimentado en quebranto. Respuestas al quebranto. La primera respuesta es al dolor, siembra y cosecha. La segunda respuesta es a la culpa, pecado y castigo. Retribución justa de Dios por el sufrimiento. Y vamos a leer algunos textos bíblicos. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y en Primera de Pedro 4:12 y 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Segunda de Timoteo 2:3. Si tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y segunda de Corintios 4:17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Queridos hermanos, si ustedes están sufriendo, y sufriendo de manera compleja en asuntos donde ustedes no tienen respuestas, si yo como predicador o como pastor les digo, ese sufrimiento es porque sembraste mal, ¿puede ser una respuesta para tu corazón atribulado? O si simplemente me acerco a ti y te digo, esa es culpa de tu pecado oculto, no confesado, ¿es una respuesta para tu dolor y tu aflicción? Vamos al tercer amigo de Job. El tercer amigo se llama Zofar. Zofar. Tercer amigo que soportó la agonía de estar junto a Job, de ver su sufrimiento, de ver su carne descomponiéndose, esos olores nauseabundos, y estuvo allí, ni la propia esposa de Job soportaba eso.
La Biblia dice que la misma esposa no soportaba la hediondez del cuerpo de Job. Sus amigos lo soportaron. Eran amigos abnegados, amigos hasta el final, verdaderos amigos, pero con respuestas teológicas equivocadas. Eran verdaderos y dispuestos amigos a dar la vida por Job y lograr mitigar su dolor y consolarlo en su aflicción. Zofar abre su boca para dar un discurso. El primero, teología de la experiencia. El segundo, teología de la tradición. El tercero, teología del legalismo. Zofar, hombre experto en la doctrina, conocedor del carácter de Dios, conocedor de la justicia retributiva también. Y él aborda un aspecto diverso de esta justicia. El primero aborda la justicia conmutativa, el segundo la justicia distributiva y el tercero, Zofar, la justicia vindicativa. Tú estás en esa situación y lo que a mí me preocupa de tu situación no es ni lo que te pasa a ti y el dolor que sientes, ni el pecado oculto que pudiese tener, el cual Bildad abordó. Lo que a mí me preocupa es el honor de Dios. Has ofendido a Dios y el honor de Dios está en entredicho y has causado terrible ofensa a Dios y por lo tanto el sufrimiento que tú tienes es una vindicación justa del honor agredido de Dios. Teólogo por excelencia, Zofar. Teólogo profundo, basado en una pauta hermenéutica segura, el carácter de Dios. Expone el carácter de Dios, la justicia y la plenitud de la santidad y la severidad de Dios. Y él dice, cuando nosotros obramos mal, es porque el honor de Dios se ha ofendido. Y como se ha ofendido el honor de Dios, necesitamos recibir en nuestro propio cuerpo la retribución justa que vindique o que compense o que restaure el honor y la ofensa causada al Dios ofendido. Se parece a un discurso calvinista. Se parece a un discurso de un buen teólogo con todas las doctrinas de la gracia en su perspectiva. Se parece a un excelente predicador, Zofar, donde glorifica la sabiduría de Dios, donde exalta el carácter de Dios, donde engrandece la justicia, la santidad de Dios, para exponer su argumento y decir lo que te pasa es por razón del carácter de Dios. Dios es soberano, y como Dios es soberano y justo, permite sufrimientos incomprensibles e injustos sobre sus hijos. Como Dios es soberano y su honor tiene que estar en perfecta igualdad o equidad, Dios permite la maldad sobre nosotros o el mal para que su honor no sufra la afrenta de nuestras acciones. Zofar no presenta a Dios como benefactor. Zofar no presenta a Dios como juez. Zofar presenta a Dios como sabio. Dios es sabio. Dios sabe por qué te mandó ese sufrimiento. Dios sabe exactamente la medida, el propósito y el tiempo del sufrimiento. Alabado sea Dios por el sufrimiento. Dios es soberano. Dios es justo. Dios vindica su propia gloria por su propia sabiduría y Él venga y expone a los ofensores o agresores para que su justicia sea vindicada. Nosotros somos súbditos en las manos de Dios. Y como somos súbditos en sus manos, Dios, que es soberano y perfecto, infringe castigos justos sobre nosotros para que su señorío y su honor estén intactos. Teología legal, teología de deducción. Dios es soberano, el hombre es pecador. Dios es justo, el hombre es injusto. Dios es sabio, el hombre es ignorante. Ese tipo de argumentación silogística, deductiva, racional, humanista, no es una respuesta al dolor. Nuestra vasta teología y nuestras vastas posturas muy ecuánimes en el conocimiento y aún en la estructura bíblica no son respuesta al sufrimiento. Yo les pregunto, si tú estás sufriendo y alguien va y te dice,
el sufrimiento es porque Dios es soberano, ¿eso te llega al corazón? ¿Es una respuesta a tu necesidad? Job no recibió respuesta. Job tuvo 3 modelos de enseñanza, 3 modelos de interpretación. El uno va al dolor como circunstancia temporal y física, a las emociones. Terapia psicológica para restaurar emociones y para restaurar la vida y la tranquilidad. Su otro amigo va al corazón. Tú eres pecador, estás en serios problemas, arrepiéntete de tu pecado. Y el otro amigo va a Dios. Dios es soberano. Dios sabe por qué nos manda esto. Ni siquiera preguntes. De hecho, en muchísimos lugares nos han dicho, si tú sufres, no preguntes por qué, sino para qué. ¿Les han explicado eso? Porque Dios es soberano. Ahora, el hecho de que Dios sea soberano hace que nuestros dolores sean incomprensibles y que no tengan respuesta y consuelo. El hecho de que Dios sea soberano e infinito hace que nosotros, que somos sus hijos redimidos por gracia, no encontremos respuesta al dolor. El hecho de que Dios sea trascendente hace que Él pueda infringir justicias severas y justas sobre nosotros y nosotros no pudiésemos ni siquiera atrevernos a preguntar ¿por qué? Es un atrevimiento de parte nuestra en medio del sufrimiento decir ¿por qué? ¿Cuántos hombres de la Escritura en los sufrimientos terribles que afrontaron le dijeron a Dios ¿por qué? ¿Recuerdan algunos? Recuerdan a Jesús mismo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Elías, y Job, y Jeremías, y Moisés, y José, y todos preguntaron ¿por qué? Siendo Dios soberano, trascendente, y siendo nosotros finitos, pero creados por su mano y redimidos por su gracia, tenemos el derecho y el privilegio de preguntarle, Señor, ¿por qué? Y vamos a encontrar respuestas en Él. Queridos hermanos, frente al sufrimiento, frente a la experiencia en el quebranto, ninguna de las 3 respuestas que dieron los 3 amigos de Job llega al corazón. Sí es cierto que Dios manda dolor, y es cierto que muchas de las situaciones de dolor pueden estar asociadas con algo que obramos mal. Sí es cierto. Pero no significa que todas las circunstancias sean de esa índole, de causa y efecto. Sí es cierto que muchas de las circunstancias de dolor y de aflicción que enfrentamos es a causa del pecado propio y del pecado colectivo de la humanidad. Eso es cierto. Pero eso responde al tema del sufrimiento. Eso da esperanza. ¿Esa es la cosmovisión correcta? ¿Nos vamos con verdades teológicas pero sin esperanza? Terminamos nuestra disertación hoy y nos vamos a casa diciendo, bueno, pues no es siembra y cosecha, no es pecado y castigo, entonces es que Dios es soberano y no tengo que preguntar nada. Eso no es respuesta, queridos hermanos. Yo quiero que nosotros nos sentemos un poco y entendamos que la razón del sufrimiento nuestro y la razón del sufrimiento de los hijos de Dios es a causa de la gloria de Dios y a causa de la gloria de Cristo. Que el sufrimiento que ustedes y yo afrontamos no está directamente asociado con la siembra y la cosecha, no está directamente asociado con el pecado confesado y pecado no confesado, no está directamente asociado con que Dios es soberano y el hombre es criatura, sino que el sufrimiento y la aflicción que ustedes y yo afrontamos está directamente relacionado con la gloria de Dios. Dios es glorioso. Dios determinó un plan perfecto y soberano para su propia gloria, no para nuestros beneficios. En ese perfecto plan, ecuánime plan de redención, plan eterno, establecido en la eternidad, Jesucristo, quien vindica y satisface el carácter de Dios, fue eternamente crucificado o eternamente inmolado para nuestra esperanza y nuestra redención. La causa del sufrimiento incomprensible que nosotros afrontamos obedece al plan eterno de la redención. Obedece a la gloria de Dios. Obedece a la gracia manifestada en Jesucristo. Por eso el texto que escogimos, Isaías 53:3, habla de Cristo, experimentado
en quebranto. ¿Por qué Cristo, si es de una simiente nueva y si es Dios santo, justo y verdadero, tuvo que sufrir? ¿Ustedes han visto a Dios sufriendo? Jesús es Dios. ¿Sufrió Dios o sufrió como hombre? Es una pregunta que nos pueden hacer algunos. ¿Él sufre por ser Dios o sufre por ser hombre? ¿Sufre por llevar la culpa nuestra o sufre porque hace parte del plan eterno de la redención? Experimentado en quebranto, varón de dolores. La razón del sufrimiento nuestro es que Cristo sufrió siendo Dios. Jesucristo sufrió sin haber sembrado mal y cosechó mal. Jesucristo sufrió sin tener pecados, no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué sufrió Jesucristo? ¿Sufrió porque Dios es soberano? Pero Jesús es Dios. ¿Por qué sufrió Jesús? Porque hace parte del plan eterno de la redención. Porque Jesucristo eternamente es el Cordero destinado para satisfacer la justicia de Dios, para vindicar el carácter ofendido de Dios por los transgresores deliberados como nosotros. Porque eternamente estaba previsto que Jesucristo tendría que humillarse hasta lo sumo, sin ninguna razón, simplemente por amor a Dios y para la gloria de Dios y para vindicar el carácter de Dios. La justicia vindicativa de la cual Sofar es apoderado está equivocada en su argumentación. Sofar dice, el honor de Dios tiene que ser vindicado. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. La pregunta es, ¿su sufrimiento y mi sufrimiento vindica el carácter de Dios? ¿Restaura el honor ofendido por nosotros de manera deliberada? Aun si diésemos nuestra vida en martirio, aun si nos entregáramos en causas justas donde somos acribillados y maltratados, ¿podemos vindicar un ápice del carácter ofendido de Dios? ¿Quién es el único que puede vindicar el carácter ofendido de Dios? Jesucristo, provisión eterna de Dios, asumiendo el sufrimiento y la humillación temporal en la historia, en su encarnación, en su muerte, en su crucifixión, en su sepultura, con su obediencia perfecta, con su justicia perfecta, con su vida perfecta, vindica el carácter de Dios. Cuando Jesús está en la cruz, se escucha una voz desde el cielo. Y cuando Jesús pasa por el momento del bautismo, que muestra la satisfacción plena que Jesucristo obra frente al carácter de Dios. Queridos hermanos, ustedes y yo sufrimos, no para vindicar el carácter de Dios. Ustedes y yo sufrimos no como una apología al dolor, para tener beneficios temporales o por causas de causa y efecto. Ustedes y yo sufrimos porque somos finitos, porque somos temporales, porque somos terrenales. Ustedes y yo sufrimos porque fuimos redimidos por Cristo. Y el simple hecho de ser redimidos por Cristo nos constituye enemigos del mundo. Y por ser enemigos del mundo, dice la Biblia, pasaremos persecuciones y aflicciones. Ustedes y yo sufrimos porque somos hijos de Dios. Y si eso hicieron con el árbol verde, dice Jesús, ¿qué no harán con el seco? Ustedes y yo sufrimos porque Pablo dice, es necesario que se vayan completando las marcas del sufrimiento que faltan para que todo el cuerpo de Cristo experimente el sufrimiento y la aflicción que Jesucristo experimentó y puedan ser santificados. Ustedes y yo sufrimos porque Dios nos está santificando. Y en el plan perfecto de la santidad de Dios, permite que nosotros afrontemos serias penalidades, muchas veces incomprensibles. No actuemos a la ligera, queridos hermanos. No vayamos como los humanistas a resolver la situación del dolor con paños de agua tibia. No vayamos como los legalistas, resolviendo solamente echando culpas y contextos apropiados. Pero mucho menos vayamos en defensa del honor de Dios para justificar lo que Dios hace. Dios no necesita que le justifiquemos. Dios no necesita que defendamos su honor, porque el honor de Él está intacto, es perfecto. El honor de Dios es justo, es inmutable, eternamente y para siempre. Y no podremos hacer absolutamente nada para defender el honor de Dios.
Porque todo lo que se requiere para el honor de Dios, Jesucristo lo hizo de manera única y perfecta y es eficaz. Experimentado en quebranto. Cuando ustedes y yo suframos, no pensemos que somos víctimas de una sociedad injusta o víctimas de un Dios implacable. No pensemos que somos víctimas de nuestras propias circunstancias. Cuando ustedes y yo suframos, el único llamado es: miremos a Cristo. No miremos nuestro dolor. No miremos cuánta culpa podamos tener. No miremos cuánto hemos ofendido el carácter de Dios. Cuando ustedes y yo suframos, el único llamado, el único paso que debemos dar es mirar a la cruz de Cristo para tener esperanza. Ninguna de las fórmulas de estos amigos teólogos consejeros responde a la dinámica de la aflicción. Solo hay una respuesta a la aflicción y esa respuesta se llama Jesucristo. Varón experimentado en quebranto. ¿Estás tú sufriendo? ¿Estás afrontando muchas penalidades y estás siendo atribulado más allá de tus fuerzas? ¿No tienes respuesta para el dolor? Yo tampoco la tengo. Miremos a Cristo todos. Vayamos a la cruz. Miremos cómo Él padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Miremos cómo Él, siendo Dios, es varón experimentado en quebranto, dándonos modelo, dándonos respuesta, dándonos esperanza. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sofar, en su interpretación del sufrimiento de Job, se atreve a decirle a Job: Job, cuánto quisiera que Dios viniera y se sentara acá entre nosotros y te hablara cara a cara y te dijera por qué estás sufriendo. Cuánto me gustaría que el infinito y soberano Dios se humillara para venir a sentarse en ceniza y te dijera cuán equivocado estás y cuánto lo has ofendido. La respuesta al sufrimiento es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ni tú ni yo podemos darnos consuelo. Nadie nos puede consolar, queridos hermanos. El sufrimiento que tú estás teniendo, la enfermedad, las luchas en tu familia, las situaciones económicas, las pérdidas, las angustias que vives desde niño, todas esas angustias que te desvelan, no encuentran respuesta en ningún consejero. No encuentran respuesta en ningún texto individual. Encuentran respuesta única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. El Cordero que fue inmolado los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién es nuestro consejero por excelencia? Nuestro Dios. La pregunta es: ¿por qué muchos de nosotros buscamos consejo en personas como los amigos de Job? ¿Por qué cuando estamos en aflicción nosotros buscamos un directorio de consejeros, pero que nos ayuden a entender el dolor? ¿Por qué cuando estamos en aflicción, en incomprensión, nosotros estamos pensando quién será el que me puede dar la mejor respuesta y escucharme un poco? ¿Saben por qué lo hacemos? Porque no hemos entendido que Cristo es nuestro consejero y que nuestra única esperanza, tanto en la vida como en la muerte, está únicamente en Jesucristo. ¿Estás atribulado? Ve a Cristo. ¿Estás en sufrimiento? Ve a Cristo. ¿Estás en aflicción incomprensible? Ve a Cristo. Filipenses 2, 7 y 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, no pensemos, no pretendamos pensar o creer que nosotros somos expertos en quebranto, que nosotros tenemos el mismo título que Jesucristo recibió. Porque la Biblia dice que lo que nosotros padecemos es una leve tribulación momentánea.
es tan pasajera, aunque nos dure toda la vida, pero es tan temporal, es tan efímera frente a la eternidad de nuestro Dios. Romanos 5:19, porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué usted y yo sufrimos? Sufrimos porque la gloria del propósito eterno de Dios lo determinó así. Sufrimos porque Jesucristo, que es nuestro Redentor y nuestro modelo por excelencia, sufrió de manera injusta. Sufrimos porque somos temporales, finitos. Sufrimos para no amarrarnos a este mundo y para considerar las glorias eternas como más valiosas que las tranquilidades temporales. Sufrimos porque Dios tiene un plan perfecto y su plan perfecto es nuestra santificación. Dios ha emprendido un plan eterno y lo está ejecutando en medio de su pueblo, presentarnos sin mancha y sin arruga. Y en ese plan perfecto está incluido el sufrimiento. En ese plan perfecto está incluida la aflicción. Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitara una circunstancia que le era muy incomprensible. Y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia. Es decir, no es suficiente con lo que ya tienes. No es suficiente con la revelación del plan perfecto de Dios, de que la gloria de Dios está en ti y que es por gracia. Y luego Pablo, de manera más tranquila, después de esa circunstancia, escribe y dice, esa circunstancia no me fue quitada para que no me enaltezca demasiado, para que no me envanezca y para que no crea que soy la última Coca-Cola en el desierto. Esa circunstancia Dios fiel y amorosamente me la proveyó para que mi pecado sea mortificado y para que la gloria de Dios brille con mayor esplendor. Experimentado en quebranto. Cristo es varón de dolores, ejemplo para nosotros, modelo perfecto en medio de las circunstancias. Cuando pases tú situaciones difíciles o incomprensibles, no mires a los demás y digas, ¿por qué a ellos les va mejor que a mí? No mires dentro de ti diciendo qué mal he hecho, ni que hubiera matado a un siervo de Dios. Cuando pases situaciones dolorosas, mira a Cristo y diga, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación, tú eres mi ejemplo, tú eres mi modelo. No hay cristianismo sin mortificación del pecado. No hay cristianismo sin renuncia, no hay cristianismo sin aflicción. Jesús mismo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin imitación a Cristo. Y no hay cristianismo sin sufrimiento. Y de hecho, en la medida en que nosotros entendemos que la sublimación de nuestro sufrimiento es una causa eterna, es un bien eterno, tenemos mucha más esperanza. Si nosotros vemos el sufrimiento como una causa temporal para la temporalidad, no podremos ver la excelencia de la gloria venidera. Dice la Biblia en Hebreos 11, que todos esos héroes de la fe estimaron todas las situaciones temporales como pasajeras y pusieron su mirada en la gloria venidera. Queridos hermanos, el sufrimiento que ustedes y yo enfrentamos es para la gloria de Dios. Redunda para la gloria de Dios, redunda para el enaltecimiento del plan perfecto de su reino en medio de nosotros. Nos es muy incomprensible, es enigmático, es misterioso, pero es para la gloria de Dios. Es para la excelencia del conocimiento de Cristo, es para nuestra mortificación del pecado y la glorificación de Cristo en nuestras vidas. Es para que nos humillemos y reconozcamos que vivimos para Dios y que no nos debemos a nosotros mismos. Experimentado en quebranto. Jesucristo es el único que tiene ese título, ustedes y yo no. Ustedes y yo, por más que suframos, nuestro sufrimiento es muy inferior al sufrimiento de Cristo. Pero nos identificamos con Cristo, que llevamos las marcas en nuestro cuerpo
de su sufrimiento por amor a su pueblo. Ahora, ¿no han pensado ustedes que gran parte del sufrimiento que ustedes tienen es un medio natural de Dios proveer para su propia gloria y para su propia edificación? ¿No han sido los momentos de sufrimiento donde más fieles hemos sido a nuestro Dios? ¿No han sido los momentos de crisis y de prueba donde más nos hemos apegado y aferrado a las verdades eternas? ¿No ha sido en medio de las carencias económicas donde nuestro corazón se ha ensanchado de gratitud y de exaltación a nuestro Dios? ¿No ha sido en los momentos de mayor aflicción donde en lugar de mirar hacia abajo y de mirar hacia adentro y a los lados, Dios nos ha llevado a mirar hacia arriba? Si es así, bienvenido el sufrimiento, como provisión eterna de Dios para nuestra santificación, como medio providente de la gloria y la excelencia de Dios para mostrarnos su gloria y para ayudarnos no a amar a este mundo, sino a amar a nuestro Dios, que es eterno. Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, modelo para nuestro sufrimiento, esperanza segura, confianza segura. Romanos 8:35, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y 2 Corintios 1:3-7 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en 1 Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Queridos hermanos, los sufrimientos son parte de la provisión de Dios. Dios es el Dios de toda provisión, para su propia gloria, para su propia excelencia. Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto para nuestra esperanza, nuestro gozo y para no sucumbir en medio del dolor. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por enseñarnos que los sufrimientos temporales que tenemos en esta tierra son gobernados por ti, tú los conoces. Son causas justas y circunstancias justas que provienen de ti. Pero son también acciones graciosas, misericordiosas, providentes de un Dios soberano y justo. Eres soberano, pero eres misericordioso también. No solamente permites el sufrimiento porque eres soberano, sino que nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos esperanza en medio del sufrimiento. La respuesta en el sufrimiento no son las verdades teológicas que inundan nuestra mente. La respuesta al sufrimiento es tu Hijo Jesucristo. Es esa historia de la redención de manera palpable, puesta en nuestro corazón, grabada en nuestras conciencias, para ayudarnos a entender el dolor. Gracias por mis hermanos que sufren. Gracias por todos aquellos que enfrentan serios sufrimientos de diversas índoles, incomprensibles a nuestra mente natural y temporal. Pero muchas más gracias sean dadas a Jesucristo, Pastor de pastores, consejero por excelencia, perfecto Redentor, que nos pastorea y nos sustenta más allá de nuestras fuerzas, y nos levanta y nos dice, no temas, yo estoy contigo, y nos consuela y enjuga nuestras lágrimas, y nos dice, todo eso es para mi propia gloria y por mi propia gracia. Señor, gracias por los sufrimientos. No quisiéramos pedirte que quites los sufrimientos de nosotros. Queremos que nos des la comprensión correcta del sufrimiento. No sufrimos a causa de la experiencia, no sufrimos a causa de la tradición, no sufrimos a causa de la teología. Sufrimos, Señor, porque tú sufriste. Y sufrimos porque hace parte del plan perfecto y soberano, en el cual Cristo es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, es nuestro consuelo y esperanza. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por ayudarnos a entender nuestros errores, nuestras transgresiones. Y gracias por fortalecernos
más allá de nuestras fuerzas. Es probable que hoy alguno de mis hermanos esté siendo abrumado más allá de sus fuerzas. Rogamos a ti que tu palabra llegue a ese corazón afligido, incomprendido por el sufrimiento, trayéndole esperanza, aplicando el Evangelio y dándole consuelo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.